Sí. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Permanencia Involuntaria. Yo soy Fausto Ponce y el día de hoy vamos a platicar acerca de sectas. Bueno, principalmente vamos a platicar de la serie Wild Wild Country de Netflix. Iba a decir Wild Wild Thing. Y para eso está aquí Montserrat Pérez Bonfil. ¿Cómo estás, Montserrat? Muy bien, muchas gracias por invitarme. Mucho gusto de estar aquí. Y José Noé Mercado, ¿cómo estás, mi José Hola, ¿cómo Noé? estás, Fausto? Pues me da mucho gusto estar nuevamente aquí compartiendo mesa contigo y con Monse. Va a ser un placer. Espero que no lleguemos al fanatismo. Espero que no. Esto de las sectas a veces es como algo que tiene que ver con zombies, ¿no? Sí, porque existe de plano una especie de manipulación de una vertiente que no necesariamente tiene que ver con el poder, pero sí con el control. Claro, bueno, y el control sobre otros que pierden de alguna manera su voluntad. O es la misma que la del líder, ¿no? O la entregan, ¿no? Que eso también es como muy curioso. Sí, hay muchos que la entregan voluntariamente porque están buscando algo, o sea, que no les ha dado nadie más, ¿no? O sea, en la vida. Terrible. Bueno, Wild Wild Country es una serie documental de Netflix que retrata un pasaje de la vida de Osho, que en realidad tiene muchos nombres. Yo no sabía, yo nada más lo conocía como Osho, pero la verdad es que no conocía mucho acerca de su pasado. Pero el nombre que usaba en esa época es el de Rajneesh. Rajneesh Bhagwan. Bhagwan Rajneesh. Okay. De hecho es Bhagwan Sri Rajneesh, que significaría algo así como señor, gran señor, superior. Señorón. Sí, así como dices, nuestro Señor Jesucristo, por ejemplo, aquí sería algo así como nuestro gran señor. Ok, muy bien. Y esta serie documental es impresionante, de verdad, porque nos enseña la luz y la oscuridad de algo que pudo ser magnífico y maravilloso y una transformación increíble, ¿no? Y todo se fue al demonio, tal cual, y se volvió todo un infierno. Sí, bueno, no sé si quiere comentar primero. No, por favor, ¿quién? José Noé. Alguien yo, aviente. No, bueno, de entrada hay que decir que se trata de una serie de Netflix que, bueno, ha tenido muy buena aceptación tanto en el público como entre los críticos. De hecho, tiene una promedio más o menos de 85 en Rotten Tomatoes, lo cual nos habla de que, bueno, pues fue bastante bien aceptada, sobre todo para tratarse de un documental, aunque también hay una discusión si es plenamente un documental o si es más bien una obra de no ficción, que bueno, pues estas obras suelen mezclar un poco de ficción, digamos que al momento de plasmarlo en la televisión, pero se trata de una serie que está dirigida por Chapman y Ma Chang-wei, que son un par de hermanos que tienen alrededor de 300 horas de video y más de 110 horas de entrevista, lo cual nos habla de la abundancia de material que lograron recopilar. Eso es impresionante, perdón, nada más tenía que decirlo, me sonó como al Washington. No, pero además creo que ese es uno de los aciertos de la serie, porque no es lo mismo hacer una recreación de hechos que ver el pietaje real de lo que ocurrió. O sea, recabaron material de noticias de la época y pietaje de personas, yo supongo, de esa sanga o de ese grupo de meditadores que registraron, tenían registro real del momento, además de las largas entrevistas que hicieron a 3 personajes muy importantes que vivían dentro de este grupo, esta secta, como le dicen ustedes. Yo digo que es como un grupo espiritual que luego se desvirtuó. Y pues gente de la policía, ¿no? Sí, habría después que platicar acerca de la diferencia entre una secta, un culto, lo que sea, pero lo decimos secta porque se volvió algo negativo, ¿no? Usualmente cuando decimos secta es de manera despectiva. Y porque legalmente también así se le tipificó para hacer una serie de valoraciones jurídicas legales y juicios que sí tuvieron una consecuencia, ¿no? Entonces, más allá de que sí inicia justamente como una enseñanza espiritual, que es una alternativa para ciertas clases contemporáneas de gente de la sociedad media y media alta, que bueno, pues ven en esta serie de gurús, en esta serie de personajes que digamos que derivan un poco del budismo para, bueno, pues ofrecer esa especie de satisfacción o de punto
pues nirvanesco a la gente que busca justamente una razón más en sus vidas, ¿no? Claro, y aquí yo me refería al grupo como una secta. ¿Por qué? Porque de pronto todo se va al demonio, como habíamos platicado, y se vuelve algo sumamente negativo. Entonces, por eso me refería así de ellos. Pero bueno, sí, en algún momento empieza como algo bastante genuino, ¿no? Pues es que, mira, yo creo que, no sé si la gente ha leído cosas de Osho o de Rajneesh en su momento, o sea, porque ponen los autores indistintamente, seguramente van a encontrar más como Osho en vez de Rajneesh, pero van a ser esas mismas enseñanzas y la verdad es que si tú lo lees encuentras una riqueza y un amor muy profundo, o sea, como una enseñanza espiritual profunda, verdadera, o sea, que sí puedes encontrar ciertas respuestas. Ahora, claro que está esta parte en la que, como dice Fausto, nos lo muestran en el documental, todo se fue al demonio y se desvirtuaron muchas cosas y habrá que ir como desmenuzando cuáles fueron esas circunstancias. Pero efectivamente, al principio es un movimiento espiritual muy genuino y lo que pasa es que, decía José Noé, que deriva del budismo y aquí hay que hacer una aclaración. Más bien la enseñanza espiritual que retoma Rajneesh en ese momento es el tantra. Ok. Uh-huh. Y entonces a partir de las enseñanzas tántricas, él empieza a generar una serie de enseñanzas espirituales a las que les llama el neotantra, que ahora si tú buscas como qué opinan los maestros tántricos al respecto, te dirían que no, eso no es tantra. Porque, Antes de que sigas un poquito, cuenta más bien qué es tantra, es decir, exacto, de dónde viene. Explicarles lo que es el tantra. Monse, ¿de dónde viene el tantra? El tantra proviene de Cachemira, en la India. Ok. Hay distintos La princesa tipos. Cachemira, como en Los Simpson también. Hay distintos tipos de tantra. Hay tantra shaivista y hay tantra, el shaivista. Bueno, no Pero les no voy a importa. echar todo ese choro. El punto es que a mí me encanta el tantra porque si tuvieras que llamarte, o sea, prefiero llamarme tántrica a llamarme feminista, por ejemplo. Ok. Porque el tantra es una enseñanza espiritual puramente feminista. O sea, tiene un culto hacia lo femenino en todos sus aspectos. O sea, tú como hombre no te puedes llamar a ti mismo tántrico si no adoras a lo femenino en todas sus formas. Llámese desde, o sea, si tú maltratas a un gato hembra, entonces eres un mal tántrico, ¿no? Por un lado. Por otro lado, el tantra es un camino espiritual muy bonito, pero hasta cierto punto peligroso. ¿En qué sentido? En que los caminos espirituales más conocidos... Pero, perdón, antes te puedo hacer un paréntesis. ¿De dónde viene? O sea, ¿de qué ideología? Cachemira. No, sí, pero... No, el tantra lo interesante es que es una de las, filosofías espirituales más antiguas. Ok, pero a lo que me refiero es, tiene deidades que son hinduistas, budistas... Okay, exacto. Son tántricas. Ok. Esa es la cuestión. O sea, hay elementos puramente tántricos y en lo que creen, o sea, o sus principales... a lo que podría llamarle deidades, entre comillas, serían Shiva y Shakti, que es el principio femenino y el principio masculino. Se comparte con el hinduismo, ¿no? Sí, se deriva hacia allá. Pero la cuestión es que en Tantra, pues sí buscan como mucho este balance entre lo femenino y lo masculino y la unión de ambos, porque sin uno no existe el otro, pero tienes que vivir en ese respeto y en esa convivencia. Ahora, ¿qué hace diferente al Tantra de ciertos tipos de budismo? Que el budismo, como lo conocemos en general, por lo menos en la mayoría de Occidente y en muchas partes de la India, es que se trata de un budismo de renunciación o caminos de renunciación en los cuales tomas votos de celibacia, tomas votos para no maltratar a los seres sintientes. O sea, hay como una serie de regulaciones que te indican que tienes que renunciar a muchas cosas para poder llegar a un camino de liberación o de iluminación. En Tantra, el vehículo de liberación o el vehículo de iluminación es tu propio cuerpo. Ok, es el gozo también, ¿no? Entonces, en Tantra no discriminan sentir gozo. Evidentemente hay prácticas sexuales porque esta unión, o sea, reconocen que la energía sexual del ser humano es una energía súper potente que a la hora de unir
la energía femenina con la masculina, puedes alcanzar estados verdaderos de iluminación unidos. Pero esto se desvirtuó con este neotantra, que todo el mundo tradujo como promiscuidad, orgías, etcétera, ¿no? Oye, Malena Ibarra aquí nos dice, no son deidades, son arquetipos. Son deidades también. Sí, estas deidades, como podrían ser Ganesh o Lalita o Lakshmi, están fundamentadas en arquetipos, pues efectivamente que funcionan para que todo el mundo alcance como esos... como el entendimiento de para qué funciona cada una. Entonces, sí, Malena Ibarra, sí son deidades y sí son arquetipos. Es que ahí hay algo muy interesante también como para apuntar, partiendo justamente de ese budismo más tradicional, y que en efecto hay una serie de variantes, incluso, bueno, pues hay cierto paganismo, hay cierto budismo arcaico, y todo esto se va modificando, básicamente, sí en cuanto a sus deidades, pero también en la manera, digamos, que viene la adoración. Básicamente podemos pensar que digamos que el punto neurálgico de este budismo es que el Dalai Lama es la encarnación del propio Buda, y una reencarnación significa que el Dios sigue estando con nosotros, a diferencia de algunas otras religiones en donde el Dios, bueno, muere o se transforma, se convierte, y digamos que está en otro plano, ¿no? Puede ser que esté en el cielo, puede ser que esté en algún otro horizonte, y entonces aquí es en donde viene la primera parte quizá de las tres etapas importantes que tiene este personaje de Bhagwan, y que básicamente es cuando vienen todas esas enseñanzas que combinan, digamos que las famosas joyas de Dharma, ¿no? Que podrían ser la vacuidad, que es la compasión. Pero vamos a detenernos un poco, porque es demasiado. Vamos, o sea, resulta que mi Osho, mi Bhagwan, lo que sigue es un camino espiritual que es Tantra, ¿no? Y viene de la India, de Cachemira. Obviamente antes estudió también el budismo, etcétera. Exactamente. Pero se inclina por el tantra y lo vuelve neotantra. Okay. Pero ahí te voy a decir otra cosa. Ajá. Porque lo interesante es que en esta época, que es los 70s, cuando empieza él a desarrollar su neotantra, él retoma ciertos aspectos de la psicología de Jung y de sus discípulos, como Wilhelm Reich y como Alexander Lowen. Y entonces empieza a crear, a partir de las teorías tántricas, ciertos ejercicios para que sus alumnos o sus discípulos desbloqueen su energía sexual. Entonces, en el documental lo que ves ahí, que es como gente en una meditación que le llaman meditación dinámica, que todavía se practica en los centros Osho actualmente. La meditación dinámica consiste en acelerar muchísimo tu respiración, y al hiperventilar, evidentemente, entras en un estado de conciencia diferente. Luego descargas. Eso es como toda una técnica de psicoterapia corporal que inventó este señor. Espera, está bien, pero es para que la gente, porque no sé, aquí estamos entendiendo y todos lo sabemos, pero la gente no tiene por qué saber. Claro. Entonces, Bhagwan Osho lo que hace es seguir un camino tántrico basado en la parte tántrica, en ese camino espiritual, pero también estudia budismo, también estudia cristianismo, psicología, y él hace algo que se llama neotantra, que se basa, como había dicho Monse, en el gozo, pero esto es algo, lo lleva a un extremo, de alguna manera lo desvirtúa y poco a poco se desvirtúa más, como vemos en el documental. Entonces, por eso, como es una filosofía del gozo, se contrapone con la parte del Buda, que es lo que estaba hablando José Noé, ¿no? Que es un camino de renunciación, de no, pues no es que no sea gozo, pero sí todo el tiempo hay que renunciar a los placeres, por ejemplo. Sí, de desapego básicamente sería. Sí, es el desapego. Exactamente. Entonces, y realmente tampoco reconocen al cuerpo como un vehículo de liberación. Ok, entonces ese es el contexto en el que está este sujeto que empieza a triunfar en la India de una manera desmedida, pero sus enseñanzas son, de alguna manera empiezan a, ¿qué será? Amenazar al status quo de ahí. Y genera mucha discordia, y también tiene problemas de dinero, porque genera mucho dinero todo lo que está haciendo, y hay un problema de impuestos con la parte local. Entonces, y porque además políticamente se contrapone con las enseñanzas, digamos que de Mahatma Gandhi. Exactamente. Exacto, políticamente, espiritualmente, y en la cuestión monetaria empieza a tener muchos problemas y lo intentan asesinar, ¿no? Entonces necesita salir de ahí, necesita crecer, porque ahí ya no va para ningún lado. Y por otro lado, también hay que decir que el Tantra
a últimas fechas, a partir de Osho, pues ya se volvió popular en el mundo. Pero en la India, el Tantra fue una filosofía que estuvo relegada y oculta mucho tiempo porque fue perseguida por los Vedas cuando entraron a la India. Entonces, los grupos tántricos que seguían esas enseñanzas las mantuvieron ocultas y la gente en la India no sabe que la mayor parte del yoga, por ejemplo, proviene de enseñanzas tántricas. Pero o sea, si tú llegas a la India a preguntar por un maestro tántrico, van a pensar que lo que estás buscando es un brujo, porque lo relacionan con un brujo, no tanto con una práctica espiritual. Entonces, por eso tuvo tantos problemas Osho, y también por eso se volvió tan famoso, porque además la mayor parte de sus seguidores, incluso en Pune, en la India, eran occidentales. Exacto. Y bueno, hay que hacer hincapié también en la parte del dinero. Ya lo venía arrastrando. Había un problema de impuestos con el gobernador local. Además de que se oponen las enseñanzas de Gandhi y otras enseñanzas que son, pues, insisto, es el status quo contra el que él está atentando de alguna manera. Y que además esa es una de las primeras, digamos que contradicciones que muchos de sus críticos observan, y que es que en realidad cuando hay un desapego, no solamente es hacia los placeres físicos, sino también incluso, bueno, pues en algunos valores morales y por supuesto también en lo que significa el dinero. Y aquí, digamos que para acceder a esta serie de conocimientos, a esta serie de espiritualidades que profesaba este personaje de Bhagwan, pues tenías que pagar. Por eso es lo que les comentaba, que normalmente este tipo de sanación o de espiritualidad anímica, pues tiene que ver con las clases medias y altas, que son las que se podían costear estos grandes viajes, pues digamos que a conocer a este gurú y bueno, pues bañarse con todas sus enseñanzas, ¿no? Digamos que el costo para entrar a su ashram, que es su lugar de meditación, pues era bastante alto. Ok, vamos a hacer una pausa aquí. De lo que estamos hablando es del documental Wild Wild Country de Netflix, que cuenta un pasaje de la vida de Osho, que ya todos deben de conocerlo, han de haber leído por ahí algún meme, aunque no estén en el camino espiritual, ¿no? Alguna frase que dijo, o vieron algunas tarjetas de Osho, o algún libro que venden en alguna librería, ¿no? Entonces, vamos a leer un poquito de comentarios. Vamos a saludar a Lucita de Bumburi, que dice de qué hablan, ya lo comenté. Un saludo a Estrella Pardo, un saludo a Rubén Salguero, a Josefina García Cabrera, a Roberto Francisco Ponce, a Iliana Ledesma, a Mariana Salazar. Un saludo a Malena Ibarra, que nos ha estado comentando mucho. Dice, el budismo es una religión no teísta. El Buda significa el iluminado, pero se cree que todo ser puede alcanzar la budeidad. La budeidad. La budeidad un saludo. En el camino octuple. Exacto. Un saludo a Daniel Pantoja. Dice, Osho, el de los Ferraris. No eran Rolls Royces. Exacto. Sí, que llegó a tener una colección de más de 20 Rolls Royces. 92 Rolls Royces tuvo el señor. Y sí los vendió. El monje vendió su Ferrari, pero Osho sí vendió sus Rolls Royce al final porque necesitaba la lana. Aidin San, saludos. Yasdira Reyes, saludo a Carmi Arevalo, un saludo. Qué ansiedad solo de pensar en la hiperventilación, dice. Sí, la verdad. Un saludo a Katina Esparza, un saludo a Lucita de Bumburi, a Leo Trejo, dice Monse, y lo que estás explicando es algo que tú practicas, dice Leo Trejo. Sí. Daniel Pantoja dice, o sea que su discurso no correspondía con lo que practicaba como todo líder sectario. No, al contrario, Daniel, sí correspondía, en la primera parte de su vida sí corresponde, pero vamos a ver en el documental cómo se va desviando y eso lo vamos a platicar ahorita. Y también hay que aclarar que dentro del Tantra tampoco se excluye la parte material, o sea, no se renuncia o sea, al gozo le llaman boga, y a la parte monetaria o a la, pues no sé, a la abundancia material le llaman artha. Y el artha no está excluido de la práctica, o sea, porque su filosofía dice que para poder alcanzar un estado de iluminación tienes que tener satisfechos todas tus necesidades y vivir bien y vivir sin preocupaciones. El tantra es muy parecido a la cábala de judía, por ejemplo, ¿no? Que tienen que también en la parte de la cábala tienes tú que resolver tus necesidades materiales, ¿no? O sea, no puedes decir, yo soy solamente espiritual y ahí se ve el mundo material, no, tienes que estar ahí en un juego en dos lados. Pero sigue imperando, digamos, que esa creencia de la ley del karma. Sí. Bueno, es que el karma es toda una explicación muy larga que no tiene nada que ver con lo que creemos en Occidente que es el karma. Pero, o sea, de hecho, existe el budismo tántrico. Entonces es otra rama del budismo y del tantra que es muy, muy interesante. O sea, es un mundo muy vasto de ramas espirituales, pero al final lo importante es el amor y
y ya. Siempre importa el amor, muchachos. Sí. Alejandro Vázquez dice, saludos, mi Faust. Magda García, saludos. Liliana Campos, también saludos. Mr. Da dice, hola, buenas noches, saludos, Fausto. Siempre espero que sea jueves para verlos. Además, quería ver si salía mi estrellita de fan. Está perrona. Sí, sale tu estrellita de fan destacado, sale. Gerardo Ruiz Esparza Saldaña dice, ¿qué onda, mi Faust? Si Nuevo Tello dice, hey, ¿quién se robó mi queso? No sé, pero eso no he leído ese libro, pero lo voy a leer porque me preocupa que alguien se robe mi queso. Adri Trejo, un saludo. Roberto Dircio dice, saludos desde Oregon. Ah, pues ahí en Oregon era donde estaba Osho. Sí. Exacto. Cristiano Romualdo dice, está bueno el programa. Gerardo Ruiz Esparza, ¿de qué estamos hablando? De Wild Wild Country, el documental de Osho que está en Netflix. Ninive Novelo dice, así que ese es el dichoso Osho. Algo en mí siempre lo ha repudiado. Saludos a Alonso Galvez también. Había un comentario por acá que... Abril Vázquez dice, aprovechando que a los occidentales les fascina el exotismo asiático. Sí, de pronto había una necesidad de revisar lo que se hacía en Oriente, ¿no? En el Medio Oriente, aquí en Occidente, como que ya no estaba, hay algo que no estaba funcionando, ya había que voltear a verlo. Y Osho lo sabe y lo dice, ¿no? A Occidente se le olvidó tal cosa y al Oriente se nos olvidó otro tanto, entonces vamos a unir toda esta mezcolanza que traigo. Y no lo digo en sentido negativo. Creo que en algún momento sí había cosas interesantes en lo que él proponía, ¿no? No, bueno, o sea, es que sí tenía cosas muy interesantes. La cuestión es que de pronto el poder y todo el dinero, pues lo corrompió, porque eso es o sea, para practicar tantra tienes que ser impecable en todos los sentidos. Y uno de los fundamentos básicos del tantra es, ahora sí que, como diría Jesucristo, ama y haz lo que quieras. ¿Sí fue él el que lo dijo? No sé, ya me siento mal, ya me o San Francisco de Asís. Bueno, no sé, pero el punto es... Alguien díganos. Amar y luego hacer lo que quieras, pero la cuestión es sin lastimar a los otros y sin poner ningún contradicción o complicación a los demás. Y ahí es donde creo que todo este grupo de personas y seguidores de Bhagwan o de Osho la regaron, sobre todo la señora Sheila, que aparece allá en el documental. Bueno, y entonces, ¿qué ocurre? Ya después, para todo esto, este intro larguísimo que hicimos, es para decir que en un momento de su vida, Osho, en 1981, tiene que salir de la India y escoge Estados Unidos como el lugar en donde va a crecer. Uh-huh. Y todo por culpa de una de sus seguidoras que se llama Mahanand Sheila, así la conocían, y le dice, yo sé dónde puedes crecer y va a ser increíble y te voy a llevar a una etapa más grande de lo que has vivido, ¿no? En toda tu vida. Perfecto, llévame a Estados Unidos y ya vamos a ser grandes, ¿no? Entonces se van a Oregon. Se van a Oregon y empiezan a construir toda un aparato y una ciudad en un pequeño pueblecillo que estaba habitado únicamente por cerca de 40 y 50 habitantes. Además conservadores todos. Conservadores viejitos. Del Estados Unidos profundo, ¿no? Claro. De la América profunda, tradicional. A donde no pasa nada nunca. Católicos en muchos sentidos. Y bueno, pues... Cristianos, ¿no? O cristianos, sí. Sí, católicos no, creo. Podría ser. Pero el caso es que entonces se dedican... Oregon es protestante, ¿no? Sí. Entonces, Boston era donde... Perdón, ya estoy aquí, perdón, ya te dejo hablar. Pero Boston es la parte donde... O sea, la parte católica es Boston principalmente, pero Oregon estoy prácticamente protestante. Sí, y entonces lo que se dedican a hacer es a construir lo que habría de conocerse como el Big Muddy Ranch, que bueno, básicamente eran terrenos enormes en Oregon para que justamente vivieran como una especie de comuna en donde ellos pues tuvieran, digamos que su actividad social, su actividad sexual también. Sexual, moral, al margen de la ley hasta cierto punto, porque de lo que se trataba era de una práctica de culto, es decir, religiosa, teniendo justamente como gurú o como gran maestro a Bhagwan. Pero ahí empieza la complicación porque empiezan a ser como vecinos incómodos. Empiezan también a tener dificultades desde el punto de vista de la complicación que viene entre lo que es la no separación del Estado y la religión, ¿no? Entonces llegan estos sujetos ahí al pueblo y llegan de naranja, amor y paz, con una gran extensión de tierra, quieren empezar a cultivar, quieren hacer muchas cosas, empiezan a crecer. Y los del pueblo dicen, ¿qué es esto? ¿No? Claro, pero es que además, o sea, si nos ponemos del lado de los señores que vivían en Oregon, o sea,
también la verdad es que se pasaron 2 rayitas los seguidores de Rajneesh, que además después lo volvió religión, el Rajneeshismo, Sí, algo claro, así, ¿no? claro. Pero bueno, el punto es que imagínense que de repente ustedes están felizmente en su colonia, En donde vivan. en donde sea que vivan. En la Peñón de los Valles. Y además en Jardín es un Balbuena. pueblecito de jubilados, Además, además de la o tercera sea, edad, de donde ya- toda la calma es importante, Ya ¿no? estás en la calma, ya se fueron tus hijos ya se casaron, ya tienes nietos, ya todo es como que ya todo es calma y sobre todo ahí los estadounidenses que son como muy cuadrados y de repente llegan unos locos de todas partes del mundo, porque además no nada más eran estadounidenses, vestidos de naranja a invadir tu pueblito, ¿no? Y de repente no solo invaden tu pueblito, o sea, te enteras que compraron no sé cuántas hectáreas y están construyendo una ciudad gigante. ¿Y dónde quedó tu paz, tu tranquilidad? Y luego encima tú, pues, a lo mejor no sabes ni qué es un orgasmo y ya pasaste la vida entera así. Y de repente te llega la noticia de que estos cuates, pues, tienen orgías y el amor libre y se pasan una pareja a la otra. Se y- describe ahí de repente en el documental que, bueno, pues por las noches se oían muchos ruidos que tenían que ver con sus prácticas. Se habla de que también sobre los puentes había prácticas sexuales. Y sobre todo hay algo que... Eso es que del llega a diablo, ser dijeron. Muy, muy complejo. Y es que, bueno, pues estos pobladores originales de Antílope, Oregón, pues básicamente pues, tenían sus propiedades que no habían alcanzado a comprar de jóvenes y entonces querían disfrutarlas ya en una edad madura. Y de repente llegan todos estos personajes que además a partir de 1500, pues digamos que congregados, podían fundar su propio pueblo con sus claro. propias reglas, con sus propias leyes y con sus propias autoridades que entran en conflicto porque más que servir al Estado norteamericano, servían a su Rajneesh. gurú. Claro, entonces Exactamente. llegan a este lugar, trastocan todo. Obviamente la gente de ahí empieza a portarse hostil en una forma de defenderse. Que ahí dices, mira, qué cerrados, se están defendiendo algo que no conocen, qué mala onda, estos solamente querían amor y paz. La cuestión es que cuando el pueblo, digamos, ataca o empieza a hacerlos sentir incómodos y hay un atentado por ahí en un hotel que era parte de los seguidores de Osho que, bueno, pues ellos tenían mucho dinero, entonces compraban un hotel y ahí podían llegar todos los seguidores. Ponen un bombazo, no sé en qué parte, pero no sé si cerca de ahí, pero bueno, ocurre. Y la reacción de la secretaria de Osho, que es Manan Sheila, es... Pues Sheila, bueno, antes de lo del bombazo, aquí pregunta Jorge Limón de qué documental hablamos. Se llama Wild Wild Country, es una serie documental de Netflix. Bueno, antes de que ocurriera el bombazo, ya había hostilidades en el pueblo y ya habían fundado su ciudad, pero lo que empiezan a hacer estos cuates, o sea, cero amigables, la verdad, con los de Antílope, es que empiezan a comprar toda la ciudad de Antílope. Porque tienen mucho dinero. Sí, Entonces, claro. Y convocan a votaciones además también. Ajá. Pero ya también se da como al mismo tiempo lo del bombazo, ¿eh? Sí, es que la población en Oregón se empieza a enojar porque empiezan a comprar todos los lugares aquí del pueblito y les quitan la cafetería y entonces pues ya los invadieron. Ahora sí que no puedes ir a la esquina a comprar tu periódico con tu... Empieza una guerra de... Ajá, sí, bueno, de claro, poderes. empieza una guerra de poder. Y entonces Exacto. hacen el bombazo y Sheila decide responder a eso. O sea, en el documental lo dice literal ella, así de, yo no soy de las que ponen la otra mejilla y poner la otra mejilla es débil y yo no soy débil, yo tengo mucho poder. Y entonces lo que hizo fue irles a comprar armas de largo alcance a todos los seguidores de Osho y ponerlos a entrenar al tiro. Y entonces todo este amor y todo lo que habían construido ahí, porque hay que decir que esta ciudad que construyeron lo hicieron con sus manos, o sea, no construyeron, no contrataron a nadie, lo hicieron ellos mismos. Claro. Porque además hay que decir que estos Rajneeshs tienen no solamente digamos que esa necesidad espiritual de Bhagwan, sino que además hay entre ellos, hay médicos, hay ingenieros, Claro, hay hay de todo. arquitectos, hay de una gran variedad de profesionistas que justamente pues creen en que puede existir esa especie de nirvana
en la tierra y que se dedican a construirlo, ¿no? Y cuando lo ves, o sea, cuando te lo empiezan a contar gente que lo vivió y que lo construyó y lo ves en el pietaje original de eso, realmente yo, o sea, sí se me puso la piel chinita y dije, wow, qué bonito, o sea, de verdad se puede construir algo con amor, con ganas, algo autosustentable, digo, con un chorro de dinero también, ¿no? Porque tenía mucho dinero, porque le daban donativos a nivel internacional, no solo los que vivían en Oregon, sino tenía ashrams en muchas partes del mundo que donaban y con esos donativos compró 2 aviones, se hicieron unas pistas o sea, tenía su propio aeropuerto ahí. Sí, tal cual, es que compran gran extensión de tierra y no hay nada. Y entonces empiezan a trabajarlo y hacen prácticamente un lago artificial, ¿no? Desvían el cauce de ahí de alguna de las presas, sí. Construyen un aeropuerto, exacto, tienen ahí un super mega comedor, tienen por ahí hasta un bar. 230 kilómetros de ese territorio, estamos hablando de más o menos de la Ciudad de México a un poco más adelante de Querétaro, ¿no? Entonces para darnos un poco la idea del territorio tan amplio, tan grande. Entonces imagínense, llegan miles de personas extrañas vestidas de naranja, con amor y paz, con revolución sexual, empiezan las hostilidades de uno y otro lado y los de seguidores de Osho empiezan a comprar algunas propiedades se empiezan a apropiar del pueblo. Y la violencia escala, ¿no? Y los que terminan ganando son los que más dinero tienen, que son los Rajneesh, ¿no? Los seguidores de Osho. Y como dice Monse, se arman hasta los dientes y además entrenan tiro todos los días. Es decir, habían creado prácticamente una policía, una especie de milicia, que la policía, si había algún problema, pensaban para entrar porque estaban mejor armados y mejor preparados que ellos. Y mejor preparados. Entonces, o sea, ¿dónde quedó? Yo desde ya mi punto de vista es que no se puede llamar neotantra eso, porque por mucho que Osho, hay que decir también que Osho entra en un periodo de silencio. Entonces todos sus mensajes son filtrados a través de esta mujer, Sheila, que es una... O sea, yo digo que también Osho se enfermó de poder, pero Sheila estaba completamente enferma de poder y de... Era su brazo ejecutor, indudablemente. Claro, ¿no? Finalmente es hasta muy conveniente que haya guardado silencio. O sea, él mismo se encierra, pero debe de haber sospechado, alguien le debe de haber dicho qué es lo que estaba pasando. El caso es de que se vuelve hacia un lugar de violencia, ¿no? Y empieza a amenazar no solo al pueblo, sino también a todo el estado, porque el plan es que se vuelvan una ciudad independiente e incluso hasta un estado dentro de Estados Unidos que no tengan que respetar la Constitución de los Estados Unidos. Y ahí es cuando a mí me parece que viene como cierta ventana para ver un grado de manipulación, porque por una parte los Rajneesh tratan de encubrir o de proteger más bien en este momento todavía a Bhagwan, en el sentido de que hacen que Anand Sheela sea quien se encargue de todo lo jurídico. De hecho se le otorga un poder notarial para que legalmente Bhagwan no tenga ningún tipo de responsabilidad legal, ¿no? Pero en ese momento donde está la fundación de esta comunidad y donde se pretende buscar ese momento de alegría, ese momento de felicidad, de amor, de unión, me recordó mucho, por ejemplo, a lo que quiere hacer el gobernador en Woodbury. No sé si se acuerdan. No. Que es justamente un lugar paradisíaco, un lugar que está aislado, digamos, de todos los... en Walking Dead. En donde todos estos personajes... de los zombies no entran a la comunidad porque ahí todos son muy felices, todos se respetan y todo esto, ¿no? Ok, claro, es lo que dice Daniel Villamil. Suena el pueblo del gobernador en The Walking Dead. Pues mira, coincidimos. Exactamente. Sí. Oye, Julio, un saludo a Julio Sosa, Ricardo Santana, a Edgar Morales dice, saludos, disculpen si sueno tonto, pero me emociona verlos juntos en las transmisiones, con todo respeto me los imagino como los curí de los podcasts. Un saludo a Mari Buda, un saludo a Francisco Miguel Amezco a izquierdo, a Carmi Arevalo dice, San Agustín fue el que dijo, ama y haz lo que quieras. Gracias, Carmi. Ricardo Reyes dice que en el pueblo son como Cletos y Brandines, que son 2 personajes de los Simpsons. Sí, de alguna manera sí, Ricardo Reyes. Había más diversidad, pero sí, en general eran Cletos y Brandines. No tan amolados como en los Apalaches, porque Cleto y Brandín son como si vivieran en los Apalaches, pero pues cercanón.
igual. Fabirucci Mendoza López, si llegaron unos chavos a Oregón, sí, llegaron miles de chavos a Oregón. Muchos chavos. Muchos. Y no solo a habitar, sino también empezó a surgir el famoso festival de Osho. Claro. Y entonces no solamente los que ya estaban habitando ahí, sino también llegaron muchos seguidores de parte de todo el mundo. Dice Mario Manchaca Guzmán, pero ¿qué no se les ocurriría que en algún momento que al tu fe volverse más radical podrían haber problemas serios? Qué miedo el nivel de enajenación. Exacto, ese es el problema. Es que ese es el problema, que por un lado tienes a un líder que ya también está enajenado de poder, y el líder es tanto Rajneesh como Sheila, porque aunque a Rajneesh no lo estaban escuchando, y de pronto lo que les digo, o sea, pueden agarrar algunos de sus libros y encontrar pasajes muy iluminados. Y no dudo que tenerlo enfrente hubiera sido muy impactante, porque seguramente el tipo tenía como sí muy carismático. Un carisma, exacto, un carisma muy potente, además de un conocimiento muy grande. Pero el poder, o sea, la enajenación del poder que tenía él y la enajenación de poder que tenía Sheila, creo que fue lo que reventó todo, porque a lo mejor dentro de la comunidad entre ellos, pues, se querían, veían, como los beneficios de vivir ahí, ¿no? O sea, que nunca habían sentido ese amor, esa identificación antes, o sea, nunca se habían encontrado a sí mismos en un camino espiritual, ¿no? Claro. Entonces, pero eso puede ser, o sea, por un lado muy bonito, pero por el otro lado muy peligroso, porque no... Porque además paralelamente comenzaron a cometer una serie de delitos. Claro. Delitos migratorios, delitos que tenían que ver... De todo tipo. Con, sí, efectivamente, sí. con sus prácticas que sí iban, digamos que contra la legalidad no solamente del pueblo, sino de todo Estados Unidos. Y entonces ahí es cuando ya las cosas no empiezan a cuadrar. Había matrimonios falsos por ahí para conseguir Sí. visas de green cards para que pudieran residir en Estados Unidos y en esa comunidad. Y ya después, ya que llegaban ahí, pues ya cada quien vivía con otras parejas o lo que fuera, o los arreglos a los que ellos llegaran, ¿no? Y eso, pues, eso es pues, engañar al gobierno de los Estados Unidos. Y de hecho eso fue lo que hizo que lo persiguiera a Osho al final el gobierno de los Estados Unidos, y por eso lo encarcelan y lo persiguen. Y además también hay otro pasaje que no deja de ser como muy interesante. Yo me preguntaba qué grado si tenían cierta drogadicción al interior del grupo, porque de repente sus prácticas sí pueden ser muy catárticas, pueden ser muy entusiastas de una conciencia alterada y elevada, pero de repente sí vemos que se puede cruzar ese otro camino hacia las drogas, porque de hecho hay algún momento en donde, bueno, pues Sheila se encarga de uno de los ataques bioterroristas más documentados y más grandes, digamos, que de la historia, y es en un ataque que hace a través de la comida que la llena de salmonela, ¿no? Justamente para mantener a raya a los enemigos de esa cúpula del poder que ya estaba claramente definida. Yo no creo en la parte espiritual ahí, Sheila. Eso sí, creo que lo tenía muy claro de no a las drogas, por lo menos a lo que a conciencia se refería, no creo, pero bueno. Yo creo que sí tenían claro la parte de no a las drogas, sobre todo en la parte de vamos a ir... Es que yo creo que lo que ocurre en este grupo es que pierden, o sea, se pierde como la perspectiva de si ella lo dice porque ella es a quien sigo, y entonces tiene que estar bien. Entonces ya no logras ver que es un delito, Claro. ya no logras separarte de ese grupo o de ese gurú. Y de hecho, la chava a la que después incriminan también por intento de homicidio, junto con Sheila, lo dice. O sea, cuando Osho se va de Puna, ella se queda así de, yo no, o sea, ¿y ahora qué hago? Sin él, ¿quién soy? ¿No? Y creo que ese es uno de los problemas más grandes de la gente que sigue ciegamente a ciertos maestros espirituales sin encontrar su propia identidad y sin encontrar su propia conciencia y sin encontrar su propia crítica, ¿no? Porque entonces el día que te dice una persona, ve y mata a ese porque va a atentar contra tu maestro y tu gurú, vas y lo haces sin preguntarte nada. Claro, que eso es Y terrible. entonces está pésimo. Y hay un momento en donde la propia Sheila, en la entrevista, confiesa
que cuando llegan otros personajes también relevantes, entre ellos la productora de El Padrino, que bueno, pues había también sido muy exitosa y llega también como para unirse a ese culto, y que bueno, pues Sheila ve que podría ser una amenaza para el lugar, para el puesto que ella tiene. Habla de que justamente enviciaron a Bhagwan y que bueno, pues sí había consumo de droga, por lo menos de él, y que bueno, pues había consumo incluso, bueno, pues de Valium y algunas otras sustancias que lo ponían todavía más alterado en su conciencia, ¿no? Oye, un saludo a Mario Menchaca Guzmán, dice, pero qué... Ah, ya lo leímos, perdón. Marta Cristina, ¿puedo leer? Sí. Dice, felicidades, súper buena la crítica de la serie. Ya la vi y lo que más me impactó es la cantidad de personas que tienen tanta necesidad de llenar un vacío que terminan creyendo y poniendo toda su alma en alguien tan radical. Eduardo Loma Romero dice, voy llegando, saludos desde Guatemala, vengo de ver Ant-Man y The Wasp, está chistosa. Maguito Kiss, buenas noches a todo el público también. Iván Quintana, un saludo, a Consuelo García Garibaldi también. José Luis Ciou Alamillo dice, quiero mi libro de Apocalipsis Zombie. Saludos desde Aguascalientes. Bueno, pues está en las librerías, así es que ahí lo puedes adquirir. Y pues muchas gracias. Espero que te guste cuando ya lo tengas. Oye, un saludo a Eve Sommers también y a Gustavo Cuevas. Y dice Eve Sommers, ya llegué casi al último. Oye, muchas estrellitas de fan destacado. Se ven perrones esas estrellitas, ¿eh? Gracias a todos por estar aquí. Muchachos, se nos acabó el tiempo. Última cosa para decir, tienen 2 minutos. Bueno, pues al final Osho es deportado, bueno, sí es deportado, se entrega, se declara culpable, porque si no iba a enfrentar un juicio más duro por parte de las autoridades estadounidenses. Se declara culpable, le ponen una multa, le dicen que se tiene que ir del país, vende sus Rolls Royces y sus aviones y el terrenote que compró. A Sheila y a otra chava las meten a la cárcel por intento de homicidio y por todos los crímenes que cometieron. Y cumplen su condena y de hecho las dos salen en el documental, lo cual me parece muy interesante. Y además me deja con este sabor de qué manipuladora es esta mujer. O sea, cómo no se pudo salir con la suya, porque toda la primera parte del documental yo decía, o sea, como que le creía, ¿sabes? Claro. Le empecé a creer su discurso y fue así como de, pues claro, si ahora tiene 70 años la mujer y ya le pasó todo lo que le pasó y en ciertos momentos ves que ya no hay amor en su mirada. Al principio sí, y luego empiezan el discurso del odio y se la come el odio. Y entonces ahí te das cuenta como justamente tengo una maestra de Tantra que ella dice que Tantra es como el filo de una navaja. Y entonces es muy fácil caerte, es muy fácil lastimarte y es muy fácil caer en esta, pues, en el vicio, ¿no? O sea, porque claro que es muy fácil confundir el gozo y el sexo con la promiscuidad, ¿sabes? Claro. Y la orgía. Y bueno, y Sheila nunca reconoce lo que hizo. Es decir, está enajenada y hace cosas horribles para mantener a la comunidad, pero eso ya a costa de la salud de las demás, de la vida de los demás. Entonces es algo terrible. Ya no contemos más, ya, porque para que la gente la vea, ¿no? Para que se sorprendan ahí. Pero de todas maneras es sorprendente ver todo lo que se ve. Bueno, son cosas que se saben de hace mucho, ¿no? Y el pietaje también que hay ahí es sorprendente. De verlo, y de ver a las personas, como dice Monse, de verlos, cómo empiezan con algo bonito y después cómo se transforman. José Noé. Sí, bueno, digamos que tanto Sheila como la enfermera tienen su castigo, van a la cárcel 4 años y medio una y 10 años la otra. Pero lo que sí nos queda claro es que cuando este personaje de Bhagwan se va primero de la India y después de Estados Unidos, deja prácticamente en la orfandad a todos sus seguidores, y creo que ahí es en donde está el desequilibrio y en donde viene como esa clasificación de lo que es una secta, ¿no? Yo creo que hasta cierto punto las enseñanzas del budismo o de cualquier otra, de lo tántrico o de cualquier otra religión, pues tendría que hacernos pensar en que nosotros somos como dueños de nuestro propio destino, de nuestro propio estado anímico, de nuestra propia salud. Y bueno, pues esto lo digo porque, bueno, no solamente, como les decía, Bhagwan resultó ser el último de estos gurús, ¿no? Todavía el año pasado hay un gurú muy famoso, un rockstar prácticamente, que se llama Ram Rahim Singh, que bueno, pues andaba en su motocicleta, tenía un grupo de rock y todo esto, pero el año pasado
fue sentenciado por violación, por castración que hacía de sus miembros. Y no solamente eso, sino que además todos sus fanáticos, que eran por millones, fueron a tratar de rescatarlo y a defenderlo. Entonces, bueno, llega un momento en donde el fanatismo va más allá de, pues digamos que la enseñanza espiritual que nos pueda dar cualquier gurú, ¿no? Claro, dice Ricardo Reyes, perdón, eso pasa en todas las religiones, que no, cuando las religiones se van organizando y van creciendo, se enfrentan a muchos retos, sí, totalmente de acuerdo. Sí, yo nada más iba a decir que claro que hay millones de tipos de maestros espirituales y este poder que se adquiere cuando tienes un montón de seguidores, pues es algo muy difícil de manejar, yo creo. Y también creo que hay una parte de responsabilidad en el practicante de ser crítico y de no dejarse llevar por todo lo que te dice la persona que estás siguiendo, porque al final es eso, es una persona, por más que te diga que es la reencarnación de Dios o lo que sea, está encarnado y está aquí y tiene deseos y se puede corromper. Entonces, pues hay que ser críticos. Y sí, pues hay muchísimos gurús actualmente, maestros de todos tipos, de todas las ramas espirituales, y sí hay gente muy marrana y hay gente muy limpia, ¿no? Y yo me quedo nada más ya con la última frase, que la pronuncia justamente el fiscal del estado, que bueno, pues es uno de los que se dedica a entablar justamente las pruebas para poder culpar a todos estos personajes, y que dice, el gran problema, más allá de todas sus enseñanzas con estas personas, es que nunca tenías la sensación de que te estuvieran diciendo la verdad. Ah, qué miedo, qué miedo. Un saludo a Angélica Zamarroni, dice, hablemos de Tantra, luego habrá oportunidad. Maricela Ortiz Castro dice, me sorprendió muchísimo el documental. Alejandro Díaz Baena dice, saludos a todos, un fuerte abrazo. Julieta Sánchez, ¿puedes repetir el nombre del documental? Wild Wild Country. César Augusto Rejón Vermont dice, Wild Wild Country. Es lo que estamos hablando. Muy bien, gracias. Saludos a Leo Trejo. Bueno, una despedida, ya le habíamos saludado. ¿Quién más? Alune Neto Camram dice saludos a todos. Maricela Ortiz Castro dice, ¿qué tal cuando se quedó en silencio? Óscar Escamilla, ¿qué onda con los pétalos? Son los pétalos que usaban los alumnos de Osho. Es que hay una escena en la que Osho le regala a una de sus seguidoras muy linda, que además también sale ya de grande, le regala un montón de flores y le dice, estas son todas para ti. Y luego Sheila, bien mala onda, le hace cosas, una pasada. Le hace cosas horribles. Bueno, muchísimas gracias a todos. Monse, muchas gracias por haber estado aquí. Gracias a ustedes. Gracias, José Noé, muchas gracias. Al contrario, gracias, Fausto. Un saludo para todos. Y gracias a todos los que se conectaron. Nos escuchamos en el siguiente episodio de Permanencia Involuntaria.